Buenas equipo, en este vídeo muy demandado por vosotros he traído un constructor inmobiliario de autopromoción con el que vamos a ver de 0 a 100 todo lo que necesitas saber si estás pensando en construirte la casa de tus sueños. Para ello cuento con Víctor de Canexel Construcciones, que está en toda España. Nos conocemos desde hace muchos años porque cuando yo estaba en banca trabajábamos codo a codo con los clientes y entonces podemos explicarte el proceso de principio a fin. Entonces, mi primera pregunta, primero buenas tardes Víctor. Primero encantado de que me invites a compartir este momento con todos tus seguidores y los nuestros y comentar todas las necesidades que pueda haber. Sí, lo primero de todo, cuando alguien se está pensando en construir la casa de sus sueños, ¿por dónde tiene que empezar? Bueno, lo ideal siempre decimos que lo mejor de todo es coger a un cliente desde el minuto cero, es decir, desde el punto inicial, es decir, desde que no tienen inclusive ni el terreno, eso será lo ideal, ¿no? Es decir, comenzar cuando tiene que vender su propiedad, cuando tiene que buscar el terreno y a partir de ahí desde Canexel ayudarle en todo el proceso, es decir, desde el minuto 1, para no equivocarse, es decir, la autopromoción es una fase muy bonita, muy ilusionante en familia, que se vive en familia, pero tienes que asesorarte bien para que todo sea tal como lo habías soñado. Sí, porque yo me he encontrado, nos hemos encontrado con algún cliente que muchas veces te viene con el solar, que ya han comprado el solar, porque recordaros que la banca no financia los solares. El solar lo tienes que haber pagado con tus recursos propios, tiene que estar libre de cargas y a tu nombre. Me he encontrado con clientes, nos hemos encontrado, que venían con el solar y luego pues podían tener problemas a la hora de la construcción porque a lo mejor no era un terreno válido para la construcción. Cuando alguien viene a asesorarse, muchas veces nos vienen con el solar ya comprado. ¿Qué recomendaciones harías a las personas que están mirando solares para construirse una vivienda? Como tú bien has dicho, de hecho ahora actualmente el banco no financia lo que es la compra del terreno. Hace algunos años, como tú bien sabes, sí que se han dado financiaciones del 50%, del 80%, pero ahora nunca se financia, o casi en la mayoría de casos nunca se financia el tema del terreno. Tienes que tener el terreno a tu nombre para que el banco te dé, una vez obtenida la licencia, la financiación, que se hace por certificaciones urbanísticas. A partir de ahí, lo que de alguna manera tiene que ser un terreno urbano, es muy importante ir al ayuntamiento y hablar con el arquitecto municipal y que sea un terreno urbano y edificable, pedir la ficha urbanística en el cual indica los parámetros que te dice para poder edificar, a nivel del INDES, ocupación, etc. Sí, y luego también yo creo que algo muy importante es saber la calidad del suelo, ¿no? O sea, no sé si ya es vital, incluso antes de comprar el solar, el tener un informe geotécnico y topográfico. Por un lado, hasta que se pueda edificar, es decir, hay veces que hay terrenos en según que ayuntamientos que a lo mejor por diferentes motivos, una recalificación urbanística, ese terreno que sí que es urbano pero no te dejan edificar, eso sería una parte, pero por otro lado, antes de comprar el terreno, es muy importante saber los costes finales, es decir, entre ellos, para saberlos, es muy importante saber el tipo de suelo que es y luego también lo que procede a nivel de muros de contención, si el terreno fuera ascendente o descendente. Entonces es muy importante antes de comprarlo hacer un estudio geotécnico y topográfico. Siempre decimos que hay mínimos riesgos en la construcción, pues aquí hay un pequeño riesgo que es hacer un topográfico y un geotécnico y que ese estudio sea desfavorable, que el terreno sea malo. Pues puedes negociar con la propiedad para intentar ajustar un poco más el precio o no comprarlo, pero la inversión es mínima en ese momento. Y recordar que son obligatorios los estudios topográficos y geotécnicos para poder hacer un proyecto. Sí, y desde aquí, como bien comentaba Víctor, recordaros que ahora mismo la banca no da financiación para solares, debe ser de tu propiedad, libre de cargas, para poder empezar a valorar una autopromoción. Y algo muy importante, y es que a la hora de comprar un solar tienes que saber si le estás comprando a una empresa o a un particular. Totalmente. Porque, por ejemplo, si compras a un particular, va por el ITP, y sin embargo, si le compras a empresa o a un promotor inmobiliario pues que tiene solares, te puedes encontrar con la sorpresa de que compres con el 21% de IVA. Generalmente en Habitaclia o diferentes o Fotocasa, es decir, diferentes portales inmobiliarios siempre te indican el precio, que son muy importantes porque nos hemos encontrado pocos, pero algunos casos que te indican un precio de un terreno, pero no te están contando los impuestos que conlleva. Siempre a ese precio que ponen en el portal hay que sumar los impuestos, como bien dice Monse. Si te lo vende un particular iría al 10%, que es el impuesto de transmisión patrimonial, y si fuera una empresa iría al 21% de IVA. Si lo sabes de antes, luego también puedes negociar un poco la adquisición de ese terreno. Eso también es otro parámetro muy importante. Igualmente, en todo ese volumen que decimos de la compra del terreno, hay una cosa muy importante, que es asesorarte con una constructora o un equipo de arquitectos profesionales y que te indiquen desde el minuto 1 cómo ir procediendo en todo ese proceso.
Sí, porque ¿qué errores podríamos tener a la hora de comprar un solar? O sea, no tener el informe, me imagino. Ese es uno, por ejemplo, no ir al ayuntamiento a pedir la ficha urbanística, o por ejemplo, solo centrarte en el precio final del terreno, porque incluso puede haber terrenos que sean planos, que a lo mejor parecen un terreno fácil, pero hay que hacer un vallado, o el suelo, cuando hacemos el informe geotécnico, no es favorable, hay que hacer unos pozos de cimentación, por poner un ejemplo, y a lo mejor es más desfavorable, y a lo mejor un terreno con algo inclinado, pues por el precio de salida más los muros que conlleva, pues a lo mejor te puede salir mejor. Entonces es muy importante, y desde Canexel lo hacemos, antes de comprar el terreno lo que hacemos es ir a la parcela con el cliente, decirle al ayuntamiento o acompañarlo al ayuntamiento para que coja la ficha urbanística y hacer un primer estudio de costes. Evidentemente no cerrado, pero ya sabemos los márgenes de error que tenemos. Si decimos un precio, pues habrá un pequeño margen de error antes de proceder al proyecto final. Es que a mí me parece muy interesante. Entonces, hasta ahí perfecto. Ya tenemos el solar, lo hemos comprado, lo hemos inscrito en el registro. ¿Y cuál sería el siguiente paso? O sea, yo por aquí veo, ¿cuál sería el...? O sea, si me quiero construir una casa, yo puedo tener una idea, pero no tengo a lo mejor nociones pues, de una distribución exacta, de cómo le puede dar mejor la luz, si es a 2 vientos, a 3 vientos... Totalmente, es decir, al final... Es una pérdida. ¿Por dónde empiezo, Víctor, si me quiero construir una casa? Primero de todo, todos llevamos un arquitecto dentro, es decir, al final... lo bonito de hacerte la autopromoción, para mí lo más bonito y lo que guarda el aura y el romanticismo, si me permitís, realmente es diseñarte tu propia vivienda. Cada familia sabe cómo vive, cómo disfruta de la vida, cómo, si le gusta invitar a gente o no invitar a gente. Para mí lo más importante es acompañarte desde antes de comprar la parcela con un equipo profesional. Es decir, desde Canexel lo que hacemos es de antes de comprar la parcela asesorarte. Y a partir de ahí el siguiente paso te lo vamos aportando nosotros. En nuestro caso, cuando tiene la parcela adquirida, aunque sea con un contrato de arras, sabéis que hay que hacer un contrato de arras, sí, correcto, y luego ir a escritura, con el contrato de arras, el topográfico y el geotécnico y la ficha urbanística, hacemos lo que comentábamos un poco, la carta de Reyes Magos. Es decir, el cliente sienta aquí con nuestros arquitectos, Albert y Lucas, muy profesionales y aparte amigos, y lo que se dice ahí, quitando un poco el coste, nos olvidamos un poco del precio que hemos hablado, sabemos que va a estar en ese margen, decimos las ilusiones. Pues si hemos pactado 150 metros orientativamente de casa, el cliente ese día tiene que decir cómo le gustaría vivir. Nos trae fotos, nos trae recortes, nos trae ilusiones, casas que ha visto, y ahí nos empieza a hacer la carta de Reyes Magos. Nosotros en 15 días damos la primera propuesta mediante un anteproyecto y un 3D que enseñamos en la pantalla. El cliente puede verla por dentro, por fuera y ir diseñando. A partir de ahí se van haciendo rectificaciones hasta que demos con el proyecto ideal. Entonces, cuando ya tienes más o menos la casa de tus sueños, la adaptas un poquito pues, a tus necesidades, lo que dices tú, pues tantas habitaciones, tantos baños, quiero un exterior, un porche, una piscina, porque claro, podemos añadir, lo que dices tú, la carta de los Reyes Magos, sí. Podemos volver locos. Aquí intentamos un poco también hacer de, como mal dicho, polígono y polimalo, es decir, intentamos cuando el cliente está haciendo una carta de Reyes Magos, si nos indica algo, por ejemplo, que sabemos que va a encarecer el orientativo que le habíamos dado y somos el primer interesado de que ese orientativo cuadre con las ilusiones, le advertimos, es decir, si nos pide una chimenea y no la habíamos tenido prevista en el orientativo, le diremos el valor de ese coste de la chimenea. Y el cliente podrá decir en ese momento, el decir si hace menos metros o opta por encarecer un poquito más la vivienda con esa suma de la chimenea y así con el porche, con la pérola. Siempre decimos que hacemos prueba-error. Presentamos un anteproyecto y a su vez hacemos un orientativo, muy exacto a lo que va a costar. A partir de ahí el cliente cuando ve ese orientativo está en el momento de decir si quita un metro, si pone un metro, si hace porche, no hace porche o hace piscina o no. ¿Qué plazos hay? Encuentro que también es importante hablar de los plazos, ¿no? En el momento que yo entro en el despacho de un constructor, como tú, por ejemplo, o sea, es, por decirlo de una manera, la carta de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, una vez que ya está más o menos cuadrada, sería el proyecto básico. Exacto. Primero, tal como trabajamos nosotros, que trabajamos básicamente con la confianza con el cliente. Siempre decimos una cosa, que intentamos hacer equipo con cada familia, ¿no? Entonces, primero hay una fase de anteproyecto y 3D, que esa suele durar, intentaré explicar un poco rápido todos los plazos. Hay una primera parte que es el anteproyecto 3D, que suele tardar unos 20-30 días. Alguna vez se ha ido a más días y el cliente hace muchas rectificaciones. Cuando tenemos ese ok al anteproyecto 3D, ¿vale? Tardamos unos 10 a 20 días en tener el presupuesto final. Luego entraremos en el tema de la materia prima y cómo actuamos. Ahí le damos un presupuesto final. Y es en ese momento donde firma un pequeño contrato con nosotros, porque intentamos que el cliente siempre pague a medida de obra ejecutada o trabajo ya realizado. Cuando firma se hace el proyecto básico, ejecutivo y visado. Nosotros hacemos los dos proyectos.
tardamos unos 60-90 días. Y ese proyecto pasa por el Colegio de Arquitectos de cada provincia y se lleva al ayuntamiento. El tema de las licencias de los ayuntamientos depende de cada ayuntamiento. Como tú bien sabrás, hay ayuntamientos que pueden tardar un mes o 2 meses y algún otro que puede tardar, pues como en Sant Cugat, lamentablemente, 2 años. 2 años ya. Han llegado proyectos a 2 años. Que son perjudicados la constructora y el propio cliente, pero afortunadamente no es lo habitual. Lo habitual son 5 o 6 meses de licencia, 4 meses en tenerlo. A los 15 días de obtener la licencia no se podría, porque el cliente no tiene firmada todavía la licencia, la hipoteca. Sí, es lo que quería comentar yo también. O sea, hace unos años, cuando por ejemplo con Víctor nos conocimos y empezamos a colaborar profesionalmente, en la entidad yo que trabajaba, pues dábamos hasta el 60% de la financiación del terreno, podíamos luego hacer la hipoteca de terreno, se ampliaba a autopromoción. ¿Volveremos a eso? Lo dudo, sí. Honestamente lo dudo. Bien. Se ampliaba a autopromoción y podías empezar a pedir incluso la tasación, y eso sí, se firmaba incluso prácticamente al día siguiente de tener la licencia de obra. Las cosas han cambiado mucho. Una autopromoción inmobiliaria para la entidad financiera tiene un poco más de riesgo que la adquisición de una obra nueva o de una compra de una vivienda de segunda mano, porque la vivienda está en construcción. Por lo tanto, ya no se financian los solares en ninguna entidad, hay que tener el solar con recursos propios. Luego se pide la hipoteca de autopromoción, que va siempre por entregas, pero ahora nos hemos encontrado con un hándicap nuevo, y es que para hacer la tasación y que sea válida y no nos salga con condicionantes, deberás tener primero la licencia de obras para hacer incluso para la tasación. Sí, raramente ha sido la tasación, se ha hecho, te piden sobre todo que tengas la licencia concedida, y a partir de ahí pues hacer todo el proceso. Como bien dice Monse, la entidad bancaria también, para mí es muy importante que también lo pida, es que la constructora sea solvente. Es decir, yo siempre doy un consejo, antes me comentabas de los errores a evitar, ¿no? Pues es muy importante que, aparte de que haya una página web bonita, un Instagram bonito y una oficina quizás bonita, pues que quizás esa oficina sea de propiedad de la constructora, que tenga propiedades, que sea una empresa solvente, contradictoria, que no tenga deudas, porque el banco, primero, es seguridad para el cliente final y también es seguridad de cara al banco, que también se fija mucho en la constructora que te va a iniciar todo el proceso. Luego, aparte, nosotros, como entendemos la casuística de las entidades financieras, lo que hacemos es, como Canexel es solvente, puede comenzar todas sus obras sin recursos del cliente. Es decir, nosotros comenzamos quitando la pequeña firma que se hace en el contrato, que es una cantidad muy pequeña, comenzamos con coste cero el inicio de obra, digamos que los costes los asumimos nosotros, y el cliente paga por certificaciones bancarias. Es decir, vamos pasando más o menos una mensual, la obra suele tardar entre 7 y 8 meses, dependiendo los metros finales y la casuística del terreno, y el cliente va pagando por certificaciones bancarias. Es decir, nosotros le pasamos la certificación, el arquitecto nuestro, el tasador lo certifica y el banco va pagando al cliente para que luego nos pague a la constructora. Correcto. La entidad financiera, como las hipotecas van por entregas, hay una primera entrega, o sea, se suele dar el 80% del valor final. O sea, piensa que el valor del solar que tú ya has comprado cuenta como una aportación de recursos propios, por lo que en momentos dados se puede llegar al 100% de la construcción en función de entidades financieras. Totalmente. La hipoteca va por certificación de obra, tú solo pagas cuota por lo dispuesto y puedes solicitar una carencia mientras dure la obra. Si, por ejemplo, pues con un constructor dura la obra 8 meses, puedes solicitar una carencia de entre 8 y 12 meses para pagar solo intereses. Exacto. Piensa que si tú estás viviendo una vivienda de alquiler o tienes una propiedad a la venta, a lo mejor no puedes hacer frente a 2 hipotecas importantes, entonces se puede solicitar una carencia. Recordaros también que la hipoteca autopromotor va a dar por certificaciones de obra, o sea, va por un tasador y siempre nos ponemos de acuerdo pues la entidad financiera y el constructor para realizar esos pagos, se envía la tasación y en función de la cantidad que haya solicitado el cliente de hipoteca, se van entregando los pagos directamente al constructor. Exacto, Es funciona así. importante. De hecho, nosotros afortunadamente tampoco sabemos que, por ejemplo, entre que se hace la tasación nuestra y la del banco y luego entre que se efectúa el pago final, pues pasan 2 días. Nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo y es algo muy habitual en nosotros. Por eso comentaba, es decir, lo malo que una constructora quizás te pida a lo mejor el 20 o el 30%, porque significa que necesita tu dinero para construir y realmente la entidad financiera no te otorga ninguna cantidad si no tienes algo ya iniciado. Por eso es muy importante que la constructora que elijáis pues no pida ni dinero por anticipado, exceptuando la típica pequeña paga y señal del contrato, y a partir de ahí por certificaciones bancarias.
Cierto, porque la crisis financiera de 2008 la banca se encontró, por eso también es más reticente muchas veces a dar hipotecas de autopromotor. Lo primero que hace el banco es verificar la calidad tanto crediticia como de experiencia del constructor para no encontrarnos como en la crisis financiera de 2008 que mucho promotor o constructor inmobiliario le pidió a los clientes pues aportaciones de capital y se fue con ese dinero y el cliente se encontró con un solar y una vivienda a medio construir. Entonces, para evitarlo, el banco lo primero que mira es la solvencia del constructor y la trayectoria que tiene detrás. Es más, se puede denegar incluso una operación si el constructor no obtiene la solvencia suficiente. Sí, porque como bien sabes... Para mí, por ejemplo, lo que puede pasar actualmente con cómo está el mercado, ¿no? Al final la casa te la vas a hacer, si coges una empresa ya te vas a tener la ilusión y la vas a obtener. Correcto. Pero sí que es cierto que lo peor que puede pasar es que durante el transcurso, cuando ya has firmado la hipoteca y se firma antes de comenzar la vivienda, la empresa te siga aumentando los costes de manera cuantificativa y tú no puedas asumir esos pagos, ¿no? Entonces las obras se quedan a medias. Intentamos desde Canexel, lo hacemos, que desde antes de firmar la hipoteca, ahora hemos tenido un ascenso de materia prima. A clientes firmados con Canexel lo que hicimos es asumir parte de ese incremento y almacenar mucho para compensar ese incremento, por tanto no hemos perdido absolutamente ningún cliente a la hora de comenzar sus obras y a partir de ahí dar más tranquilidad. Y cuando se firma la hipoteca, no incrementar los costes y se incrementa un coste en concreto, buscar una solución para que no le afecte al cliente. Y así, aunque quede un poco mal decirlo, pues tenemos clientes a las entregas de la vivienda felices y contentos, que para nosotros es muy importante. Sobre todo eso, ¿no? O sea, a mí me hablan muchísimos seguidores, ¿no? Y una pregunta que te tengo que hacer, ¿hay un encarecimiento real de la materia prima? Yo sé que vosotros habéis comprado a buen precio, ¿no? Y vosotros tenéis pues material para la construcción, pero ¿qué previsiones, tú que estás bien en el sector, qué previsiones hay respecto a este encarecimiento de la materia prima? ¿Corregirá? ¿Bajará? ¿Va a seguir incrementándose? O sea, ¿cómo lo veis los constructores? Es un poco, creo que al final es un poco una incertidumbre y al final lo que tenemos que hacer es trabajar bajo incertidumbres, dando tranquilidad a los clientes. Entonces nosotros la metodología que hemos cogido para dar esa tranquilidad y quitar incertidumbres a los clientes es damos un precio final cuando tenemos el anteproyecto, como hemos dicho, antes de hacer el proyecto, y le decimos al cliente que le recalculamos la casa en el momento de iniciar la obra. Y en el caso que el cliente no esté de acuerdo con la bajada o subida que se le va a hacer, devolveríamos esa paga adicional. No queremos el dinero del cliente para nosotros, lo que queremos es que el cliente esté tranquilo. Entonces, ¿qué soluciones hemos buscado nosotros? Esa es una. La otra, por ejemplo, hemos intentado almacenar productos que sabemos que son para todas las viviendas, con clientes ya firmados, asumir parte de ese incremento, y también pues tenemos proveedores de toda la vida, ¿no? Que al final pues han confiado en nosotros, no hemos tenido que retrasar ninguna construcción, y ya te digo, cuando a clientes que firmaron a lo mejor hace unos años o 2 años, como las licencias de aquí San Cubat, pues cuando hemos visto la nueva realidad pues hemos buscado soluciones, pues a lo mejor que hacer un porche más pequeño o hacer una pista más pequeña o hacer una calidad distinta, pero siempre buscando la solución y volcándonos en el cliente. Entonces yo creo que la previsión sigue ascendiendo un poco, de hecho creemos que todavía sigue un poco aumentando en ascenso, sí. No tan inclinados como tuvimos creo que fue hace 8 o 9 meses, sí. Se puede realmente solventar de alguna forma, pero si eres honesto con el cliente en el momento de iniciar todo, el cliente está tranquilo. Y si hay un momento que no lo podemos prever, que hay algo que nos haga aumentar mucho la materia prima de cara al futuro, hay que aportar esa tranquilidad al cliente para decirle que buscaremos conjuntamente la solución y la casa te la vas a hacer. Es decir, y te la vas a hacer y te vas a ilusionar. Antes, a lo mejor un cliente se hace una casa hace 2 años de 200 y su presupuesto con el tema de los intereses del banco y todo llegaba a 200 metros, ya le decimos pues a lo mejor hay que hacerla en 180. Pero te vas a seguir igualmente ilusionando, vas a tener una casa para tu familia, vas a poder seguir saliendo al porche con tu familia, a disfrutarla, y se siguen haciendo las casas. Algo muy importante que, sobre todo, por eso yo supongo que hay una alta demanda de obra nueva, hablemos de eficiencia energética, porque claro, no es lo mismo comprarte una vivienda unifamiliar de segunda mano, que lleva 10, 20, 40, 100 años, que ya se ha construido y las reformas, que una casa literalmente nueva que te la has hecho a tu gusto. Totalmente. Hablemos de eficiencia energética. Bueno, nosotros de siempre, Canexel tiene 26 años, es la empresa del sector haciendo viviendas unifamiliares más antigua, y lo que hemos dado más importancia es el tema de la eficiencia energética. Creemos que es algo, eficiencia energética, que sean saludables las viviendas y sobre todo sostenibles y ecológicas. Es decir, todo es un círculo de alguna manera que beneficia al bienestar de las familias, ¿no? Entonces, nuestras viviendas lo que tenemos un gran ahorro es directo en costes, pero también directo en el tema del día a día.
Tenemos un muro, la tecnología nuestra reside en un muro menor, con lo cual puedes ahorrarte dinero, lo que tú vives es en el metro útil, pero el construido se reduce, con lo cual podemos tener la misma vivienda con menos metros, con lo cual es una ventaja, y ese muro que es menor aísla mucho más. Nosotros en esas paredes, la madera primero no es conductora, el aislante que le ponemos, no me enrollaré mucho, pero son 16 centímetros en paredes más 6 de BS, luego los 8 de forjado y 24 centímetros en cubierta más cubierta ventilada, y le damos mucha importancia a ir a casas de certificación A con criterios pasivos. Se puede llegar a la pasividad de la casa, depende de cada cliente, ¿no? Pues como todo, si un cliente por presupuesto cree que puede invertir un poco más y llegar a la pasividad total de la casa, pues las hacemos y también es una posibilidad. Creemos que ya de la base que partimos nosotros, que son casas con criterios pasivos muy eficientes, ya es una muy buena base para, conjuntamente con la aerotermia y las placas fotovoltaicas, llegar a consumos casi nulos. Seguro que vosotros, como yo, os preguntáis, ¿qué es una casa pasiva? Sí, es una casa muy hermética de alguna manera, es decir, que el consumo hay que meter un recuperador, es para, ojalá que me invite Monse para explicarla de manera más extensa, pero es una vivienda muy hermética de alguna forma, que el consumo sea casi consumos nulos, ¿no? Pero también va en detrimento la pasividad con el diseño, ¿no? Entonces, hay veces que nos piden casas que a nivel arquitectónico, pues por ejemplo, tenemos una casa aquí en Sant Cugat, que el cliente quería hacer una esquina con 2 puertas que se abrían en este sentido correderas para dejar una visión totalmente a Montserrat, ¿no? Que se veía. Pues eso iba un poco en contra de la pasividad de la vivienda, ¿no? Entonces, siempre hemos entendido nosotros la empresa como una ilusión, y en esa ilusión intervienen varias cosas, ¿no? Es decir, hay que conjugar en esa ilusión el presupuesto del cliente, la sostenibilidad de la vivienda, el terreno, y todo eso meterlo en un cubo y darle todo eso al cliente para que esté feliz, ¿no? Y entonces es un poco todo ello. Creemos que lo más importante es que una vivienda sea eficiente. Sí, más exacto. Más sobre todo lo que muchas veces hablamos en una carta de los Reyes Magos, también como con la hipoteca, ¿no? Lo que es más importante a la hora de comprar una vivienda, hacer un presupuesto, es tener la cabeza fría y saber hasta dónde podemos llegar. Una pregunta, ¿qué opinas de las casas de madera? O sea, las casas que no, de alta eficiencia, yo sé que vosotros también hacéis, o sea, las casas en las que emplean la madera para construir. Sí, nosotros siempre decimos que construimos casas con estructura de madera, es decir, las entrañas de nuestra vivienda son estructura de madera, y aunque quede quizás pedante decirlo, yo pienso que es el mejor sistema constructivo con todas las de la ley, ¿no? Es decir, es un sistema constructivo que te proporciona primero lo que hemos dicho antes, sostenibilidad, eficiencia, son viviendas saludables, tienen con el tema del medio ambiente pues una parte muy importante, de alguna manera. Es un muro menor, podemos controlar más los gastos, es decir, cuando iniciamos una obra sabemos lo que va a costar la estructura. Nuestra vivienda no es prefabricada, en que nos viene ya la estructura hecha, la trabajamos sobre el terreno, pero igualmente son rápidas de construir, tardamos 7-8 metros cuadrados, y aquí en Cataluña se dice el caliu, ¿no? La sensación que tienes cuando vives en una estructura de madera. La distribución, si andamos un poco perdidos, ¿vosotros recomendáis? O sea, porque yo imagino que cuando ya te construís una casa y ya evitas la medida de lo posible, por ejemplo, pues tener pasillos. O sea, ¿las distribuciones podéis asesorar más o menos la distribución? Sí. ¿O te viene el cliente ya con quiero una casa? Sí, bueno, tenemos a un cliente que te lo comentaba el otro día, que nos viene hasta con la maqueta, con el diseño hecho de todos tipos, ¿no? Unos que lo hacen más con ordenador, otros que te ven con la hoja cuadrícula y cada cuadrado es medio metro y ya te han diseñado la vivienda. Intentamos básicamente, primero en la carta de Reyes Magos, un poco que nos expliquen su forma de vida. Al final los arquitectos Albert y Lucas son muy profesionales, saben captar, lo más importante es captar la idea que tiene el cliente y que eso encima entre en precio, ¿no? Entonces sí que hay veces que es normal, pues cuando dices la primera pregunta o de las primeras preguntas, ¿cocina abierta o cocina cerrada? Y a lo mejor la propia familia te dice, el marido o la mujer te dicen ya pues cosas contrarias, ¿no? Entonces intentas coger arquitectónicamente, pues a lo mejor una cocina con puertas correderas que dé a una zona abierta luego de salón-comedor, pero como es un prueba-error tú lo vas a ver en el papel, y el papel lo sostiene todo, es decir, tú podrás ver en el papel cómo la distribución, las medidas y rectificarlas cuantas veces quieras. Eso es muy importante, sobre todo lo que dices tú, ¿no? La discusión del millón, ¿no? La cocina, ¿cómo la queremos, ¿no? Sí. O sea, luego hay más, ¿no? La piscina, el porche, el vestidor, siempre que hacemos un vestidor, por muchos metros que hagamos destinados al vestidor, siempre parece pequeño, ¿no? La gente quiere vestidores grandes y espaciosos, ¿no? Pero al final, como te comentaba, soy repetitivo en eso, ¿no? Y como comentaba antes Monse, esa ilusión se tiene que ser realidad, es decir, y trabajar en base a realidades, ¿no? Entonces el cliente nos pide sus ilusiones, sabemos los metros que llega y a partir de ahí hacer una distribución que entre en precio. Y creemos que tenemos, ahora seré otra vez esperante, pero muy buen diseño,
intentamos darle como si el proyecto fuera para nosotros, no trabajar en cadena, no hacer 3 habitaciones, un salón comedor y no sé si los arquitectos se tienen que motivar y luego pues presentar el primer proyecto en 15 días más o menos, no en 5 días, sino tardan su tiempo en... Preguntas también, ¿loft? ¿Qué opinas de los loft? O sea, ¿te han pedido alguna vez hacer un loft? O sea, decir un espacio abierto. Sí, de hecho, también va un poco con el concepto del cliente. Tenemos unos clientes que seguramente saben quién son. Cristina dice que era muy atrevida y le hicimos una zona totalmente, tienen 2 hijos, que para hacer un loft es más atrevido todavía, y quitando las 2 habitaciones de los niños, tienen una zona de salón, comedor, cocina, abierto, pero luego sus suites sin puertas, con la bañera y la cama que da al salón. Yo, por ejemplo, en mi casa no es tan tipo loft, sí que la suite es con la bañera y la pica abierta, pero bueno, depende un poco del atrevimiento de cada cliente. Es decir, sí que el espacio tipo loft o digamos así, espacios abiertos te permiten que cada espacio sea más grande, ¿no? Si tú vas cerrando estancias, al final cada estancia se convierte en más pequeña. Luego también la sensación de espacio no te la proporciona solo el metro cuadrado. Hay que tener en cuenta que contra la ventana o el espacio de ventana te da más profundidad de vistas, por lo cual te proporciona más amplitud, y también los techos. Nos gusta mucho jugar con techos altos, techos catedrales, si la cubierta es inclinada, o cubiertas planas pero con doble altura de alguna forma. Entonces buscar espacios que cuando entres, como dicen uno de los arquitectos, el efecto wow, ¿no? Que cada efecto wow que vas pasando por la casa... de amplitud... Sí, o realmente entras a la casa y al final ves el ventanal y ves la piscina, pues... Es que al final nos ilusionamos con la vivienda, igual que el cliente, o sea que es un poco... Es que no me extraña. Yo que he visto muchas casas canexes sí, por aquí, o sea, no me extraña. Otra cosa que me parece también importante, que muchas veces los clientes cuando estés valorando una autopromoción hay que contar con los seguros. Sí. O sea, hay el famoso seguro decenal, que es un seguro que engloba todos los gastos derivados, ¿no?, de incidencias o de efectos, por decirlo de una manera, colaterales de la construcción, de efectos de construcción, que si tú contratas ese seguro decenal te garantiza durante 10 años todos los defectos de construcción. Te puedes encontrar que incluso que muchas entidades financieras te condicionen la hipoteca autopromotor a que firmes el seguro decenal con ellos, porque al fin y al cabo es una cobertura de riesgo para el banco, sobre todo porque a la hora de vender la vivienda, si tú eres el propietario y no tienes ese seguro decenal, puedes tener o incurrir en problemas si no lo tienes para ese... Hay un seguro que para mí es muy importante, que es el seguro, bueno, que también te sí que el multirriesgo, el todo riesgo multirriesgo, exacto. Sí. Es un seguro que nos preguntan muchas veces los clientes en qué consiste, que bueno, se lo sabrán mucho mejor que yo, pero es un seguro, te pongo el ejemplo nuestro. Nosotros a lo mejor llevamos, os he comentado antes que el cliente paga por obra ejecutada, quiere decir que el material lo pagamos nosotros antes, ¿no? Pues nos llegan, yo qué sé, las ventanas, ¿no? Y lo hemos pagado nosotros. Y el cliente pasamos una certificación y paga esas ventanas. Y viene un caco y las rompe, ¿no? De alguna forma. ¿Quién paga esas ventanas? Pues hay un seguro multirriesgo que el banco te obliga, si firmas hipoteca, a hacerlo, y si hay un cliente raramente que no pide hipoteca para construir, se lo obligamos, entre comillas, nosotros a firmarlo, porque es muy importante el seguro multirriesgo. Actos vandálicos, te lo asegura. Y luego están los seguros muy importantes, que para eso es que la empresa sea solvente, ¿no? Que son los seguros pues propios de las constructoras, ¿no? Y de los aparejadores y de los de responsabilidad civil de los arquitectos y de la constructora, que nosotros afortunadamente los tenemos y muy altos, ¿no? Es decir, daños que puede haber en la obra que tengan que depender de la constructora. Por eso vuelvo a repetir que es muy importante pues una constructora solvente y que tenga todo integrado. Sí, porque lo que comentaba, y que estamos de acuerdo con Víctor, ¿no? El seguro decenal, si tú la vivienda das por sentado que te la vas a quedar 10 años como mínimo, es valorable, pero tú imagínate pues que te cambien, te hacen una oferta de trabajo de tus sueños en Estados Unidos, exacto, te divorcias, te quieres ir a una casa más grande porque ha tocado la lotería. Entonces, si tú no tienes ese seguro decenal que cubre los defectos de la construcción durante 10 años, puedes tener problemas para vender esa vivienda en un futuro. Entonces, exacto, es un seguro que sí que recomiendo. ¿Qué errores, así por hablar ahora, para finalizar, qué errores una persona que va a hacer por primera vez una autopromoción de su vivienda, qué errores podríamos evitar, ¿no? Yo creo yo pienso, pero al final hemos comentado un poco por encima todo eso, ¿no? Para mí un error es no asesorarte, ¿no? Es decir, cada profesional y cada trabajo tiene su profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me lo invento, voy a comprar un coche, pues me intento asesorar sobre profesionales, ¿no? En la casa entran mucho más casuísticas, no es la palabra, pues el tema de la compra del terreno, el tema de la financiación. Para mí el error es intentar, cuando todas las empresas, ir a buscar solo el precio. Para mí es un error bastante importante, es decir, cada casa tiene su valor y unos te aportarán unas cosas y otros otras, pero la decisión no puede ser sola meramente por el precio,
sino hay que asesorarte sobre la empresa, mirar la solvencia de cada empresa. El terreno es para mí, como tú bien has dicho y has hecho la primera pregunta, es primordial asesorarte bien. No compres nunca un terreno que no te has ido al ayuntamiento y has visto la calificación urbanística, si tiene algún dato que el ayuntamiento tiene que comentar de suspensión de licencias o no, los estudios topográficos y geotécnicos. Y vuelvo a repetir, antes de ir a una entidad financiera, como contigo te asesora mucho. Asegurarte la hipoteca es absolutamente vital antes de incurrir en como tu trabajo, ¿no? Pues que vengan a personas como tú también, por ejemplo, que digan, pues tengo unas nóminas, las que sean, que no queremos entrar en eso nosotros, tengo unos ahorros, tengo un piso no a vender, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Pues para eso, antes de comprar el terreno, asesorarte bien. Y cada uno tiene su tope, la vida, ¿no? Pues con ese tope intentemos buscar el mejor proyecto para hacerlo. Pero, aunque suene, ya te digo, si la asesoras, va a salir todo bien. Y nosotros queremos dormir también tranquilos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo vivo en Sant Cugat, como Montse. Aquí tenemos más de 30 casas ya construidas. Yo vivo aquí desde hace 12 años. Y al revés me encanta ver clientes que ya hemos construido. Es decir, el aperitivo lo tomamos conjuntamente. Ves clientes felices que encima te recomiendan con el boca a boca, porque una empresa tiene que tener solvencia, porque luego no se acaba la historia cuando te entregamos la vivienda. Hay que dejarse asesorar por buenos profesionales. Hay que, antes de comprar el solar, hay que invertir en un informe geotécnico, yo lo recomiendo, y topográfico, antes de incurrir en gastos. Asegurarte que va por el ITP y no va por el IVA, o asumir ese 21% de IVA en la compra del solar. Y que el constructor sea solvente, porque puede llegarse el caso de que si la entidad financiera ve el informe y analiza un poco al constructor por los datos, y es un constructor pues que no tiene experiencia, o que hay incluso malas experiencias previas y demás, te pueden denegar la operación. Y sobre todo que haya un contacto directo con la persona, que haya transparencia entre la entidad financiera y el constructor para hacer esos pagos, que, como dices tú bien, siempre son con facturas que se paga directamente al promotor, van por certificaciones de obras. Exacto. Y luego nos olvidamos de hablar ya para acabar, del acta final de obra, el famoso día de la entrega. Hay que escriturar la declaración de obra nueva, se escritura el día de la hipoteca. Exacto. Pero el acta final de obra, ¿no?, que es cuando se hace la última entrega al promotor. Exacto, se hace una entrega, por ejemplo, un final de obra. Hay entidades financieras que sí que te otorgan la última, digamos, certificación del último pago, pues con el final de obra o con la cédula de habitabilidad, que volvemos a lo mismo, pues cada ayuntamiento en Sant Cugat hará un poquito más para poder tenerlo. Pero también está la tranquilidad, vuelvo a repetir, de la constructora, ¿no? Nosotros te entregamos las llaves, hace la acta final, y entonces esperamos que el banco nos efectúe ese último pago, ¿no?, de alguna forma. Pero al final todo esto, vuelvo a repetir, tiene que ser en base a la tranquilidad. Al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Juntarse buenas personas entre constructora y cliente, buscar el bien común. Al final vuestra casa es como si fuera la nuestra, y al final que el final sea lo más parecido a la ilusión que teníais desde el minuto uno. Trabajando en un banco, pues me he encontrado pues que habíamos financiado algún tema de constructor, luego el constructor le disparaba el precio, la persona se encontraba con el aprieto de que realmente pues no podía solicitar una hipoteca, porque dos temas que voy a hablar muy breves de hipoteca, y es que cuando tú empiezas una promoción, una hipoteca de autopromoción, yo siempre te recomiendo que si tienes capacidad de pago y la tasación da correcta, pidas siempre un poco más, porque la hipoteca que se cierra es la que tú has dispuesto. O sea, tú puedes pedir una hipoteca de 200.000 y que finalmente se cierre en 180.000 y se cierra en 180.000 y no necesitas esos 20.000. Mi recomendación es que siempre pidáis un poquito más de importe por si sale algún extra o queréis poner la chimenea. Sí. Y no incurráis en gastos, porque no os van a poder dar una ampliación de esa hipoteca hasta que no está finalizada y entregada la vivienda. Entonces aquí sí que podemos incurrir en tensiones de tesorería y en estrés. Muy buena idea, porque es totalmente cierto. Es decir, como dice Montse, puede haber un incremento. Siempre puedes, depende de la entidad, ¿no? Algunos te dan el 100%, otros el 80%, depende un poco, pero sí que pedir un poquito más, porque como bien dice Montse, si finalmente pides 200.000 y gastas 180, al final pagarás por esos 180, ¿no? Entonces es muy importante, eso para mí es básico. Sí, sobre todo, porque pensar que luego si necesitas hacer una ampliación de hipoteca, hasta que esa vivienda no esté finalizada, no se puede rehipotecar, porque es una vivienda en construcción con una hipoteca en construcción. Cualquier duda que tengáis nos las podéis dejar en comentarios. Os recuerdo que podéis seguir a la cuenta de Canexel Construcciones en Instagram. Y como siempre, hasta aquí. Muchísimas gracias, un placer, Víctor. Y encantado de estar aquí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.